y director ejecutivo de Aniara. Y él nos va a ofrecer una conferencia sobre producción de libros electrónicos, también libros con impresión bajo demanda, y sobre todo, qué papel va a jugar la inteligencia artificial en todo este proceso. Un aplauso para Ricard. Gracias. Buenas noches. That's approximately what I know. Esto es todo lo que sé decir en castellano. Voy a hablar de pájaros, de aves. Esto va muy rápido, de cómo hacer que las historias viajen. En breve me van a oír hablar mejor castellano, pero de momento hablo así de mal. ¿Cómo hacer que las historias viajen? Creo que ya habéis oído hablar un poco de esto. Esto es un poco de dónde vengo. Lo más importante es que no vengo solo del mundo de editorial. He trabajado en televisión, en revistas. Hice el primer programa de televisión digital online hace muchos años. Lo importante es que he trabajado en distintos medios. Cómo trabajar con pantallas, cómo puede trabajar un periodista con nuevas tecnologías. Eso es todo un poquito lo que yo he estado haciendo hasta ahora. También trabajaba en uno de los canales más importantes de la televisión pública sueca. Ahí me encargaba del tema de la estrategia. Luego entré en el mundo editorial, para la segunda editorial más grande de Suecia, bueno, de todos los países nórdicos de Escandinavia. También he trabajado en Marvel, en Storytel, desde que fue comprada por Norset, me pasé ahí. Y también fui el CEO de Storysite, que era la parte editorial, y generábamos unos 5.000 libros al año. Lo más importante es que trabajaba en estrecha relación con escritores, de una manera muy colaborativa, con escritores, y trabajamos a 14 idiomas. Y de aquí surgió esta idea de Aniara. Pero yo no voy a hablar de Aniara, de esta editorial, sino que voy a hablar de qué tecnología hay, por qué es posible que existe, qué cambios existen y qué cambios tenemos por delante. A mí no me gusta hablar de inteligencia artificial porque realmente me parece que es algo muy amplio que cubre muchas cosas. Por ejemplo, también cubre el procesado, el tratamiento del lenguaje natural, que está ahí desde los años 80. Tenemos la idea a veces que es algo novedoso, pero no lo es. ¿Por qué no tienen alas en la actualidad los libros? ¿Por qué no vuelan entre los mercados? Bueno, es una historia muy compleja y hay muchas respuestas posibles. Si vemos la historia de la música, del cine, de la televisión, todos han ido sufriendo estos cambios de formatos, desde los casetes hasta lo digital. Había que utilizar nuevos reproductores, nuevos modelos de negocio, luego el tema del pirateo, que también está muy presente en la industria del libro, incluso más en estas industrias, sobre todo entre los CDs y el streaming. Y eso es un reto, ha sido un reto todo el rato para la tecnología, para la industria. Han tenido que reinventarse constantemente, han tenido una amplia experiencia en hacer que eso fuera posible de distintas maneras, pero la industria del libro, y no quiero decir que no sea tan novedosa, pero es algo en que hay que tratar tanto el formato y el contexto. Es decir, tú no necesitas nada que sea un reproductor para leer un libro, y así desde Gutenberg. Es el contexto y el contenido, el libro, el contenedor y el contenido. Y el gran reto era el streaming. Y eso es lo que realmente ha cambiado la manera en que se lee. Necesitas volumen, porque los ingresos por libros van cayendo, entonces necesitas más oyentes, y eso es lo que Storytel hacía. Yo uso siempre Audible, lo siento, Maribel. Entonces,
También las cosas que son un reto para esta industria también supone que a nivel de coste sea muy caro y es muy complejo. Desde los guiones hasta las historias hay mucha gente que entra en juego. Van llevándose un porcentaje, van todos llevándose un pedacito de la tarta y finalmente el escritor, el autor, se queda con muy poco de lo que paga el consumidor o quien escucha un audiolibro o un lector. Hace poco hemos estado en Frankfurt y lo hemos visto. Y en ese sentido, sobre todo, hay que relacionarse bien, conocer a la gente adecuada para vender los libros y las licencias, los derechos de autor a otros mercados. Y muy pocas editoriales realmente van más allá de su idioma o de su país. Es un mercado prácticamente, es una industria de un único mercado. Los editores españoles tienen más mercado que los suecos, pero también he oído decir que la producción en castellano no funciona tan bien en Latinoamérica. Hay que pensar también en adaptaciones, no solo en traducciones. Así que, como he dicho, tenemos grandes editoriales como Penguin, etcétera, Random House, pero es el inglés, su idioma, que evidentemente el mercado es mucho más grande. ¿Y esto por qué es así? Bueno, porque ahí ven el coste por mercado más o menos de traducción, como varía entre los países. Luego el coste por mercado de la impresión o de los audiolibros. El audio puede ser muy caro, evidentemente varía. Hay una cadena aquí de valor que con un coste realmente muy alto, pero muy pocos beneficios. Y realmente pasar de una cosa a otra es muy peliagudo. Hay que vender grandes volúmenes para cubrir estos gastos. Y luego, ¿en qué situación se encuentran los escritores, los autores? Muy pocos viven solamente de escribir. En Suecia son unos 150, 200 que pueden vivir solamente de las ventas de sus libros. Luego otros dan conferencias y otras cosas. Pero si vemos solamente las ventas de los libros, solamente unos cientos son. No sé cuál es la situación en España, pero es muy peliagudo. Y a veces tienes periodos para las licencias muy largos de 7 a 10 años. Esa es más o menos la media en la industria, y no solo en tu mercado, también, por ejemplo, ocurre en Alemania, estos contratos a veces son a nivel mundial. Y si no se ejecutan, a veces estás sentado durante 7, 10 años esperando a que algo ocurra. Las ventas suben, como ya he dicho, pero los ingresos, los beneficios bajan. Ahora hay que centrarse realmente en las nuevas ventas. Pero realmente la obra publicada, más o menos, el 85% está en streaming, está online. Entonces tienes que trabajar también con el catálogo de un escritor, porque tú ya has hecho la inversión en ese libro y todavía no has visto todos los ingresos. Estamos hablando aquí de términos un poquito financieros, luego pasaré a hablar de otros temas. Luego está también la nueva directiva sobre derechos de autor, de copyright, donde uno puede recuperar sus derechos si no se han utilizado. Si, por ejemplo, no los han activado en Alemania, los puedes recuperar dentro de un plazo razonable, que son unos 18 meses, que está muy bien para los escritores. Y es más problemático para las editoriales, por supuesto. Vamos a hablar ahora de estas alas que podemos poner a los libros para que vuelen, para hacer que vuelen. Hemos dicho, la inteligencia artificial es un mundo complejo. Tenemos que hablar de qué es. NLP es el tratamiento del lenguaje natural. Tenemos también la tecnología de texto a audio, que también está evolucionando. Y voy a centrarme en el Machine Learning. ¿Cómo ha evolucionado el sistema? No porque trabajen en ello los ingenieros, sino que aprenden a través de iteraciones. Pero esto tampoco es una novedad. Las máquinas de juego de ajedrez lo han hecho desde hace mucho tiempo. Cuanto más juegan, más partidas juegan, mejor son. Y esto es lo que está permitiendo que puedan convertirse en pájaros. Esto es lo que ocurre con el coste.
de repente el riesgo baja. I think it can lower even more. Y creo que puede bajar aún más en la actualidad. So, you have time for questions afterwards. So if you know. Luego va a haber tiempo para preguntas, así que si quieren me las hacen breves. Vamos a hablar de la rápida evolución de estos distintos ámbitos. Es muy visual de esta manera. Picture engine Aquí tenemos imágenes tratadas con el mismo prompt. Una mujer con pelo amarillo, vestido amarillo y una especie de cosa verde detrás. Luego la han convertido en una lechuza y 5 meses después tenemos la otra imagen. Lo mismo ocurre aquí. Hay 5 meses de diferencia desde un dibujo prácticamente, algo que parece casi una fotografía. Y estamos visualizando esto para las traducciones. No es tan fácil, pero voy a intentar explicar qué está ocurriendo. Estaría bien entender esta perspectiva a 4 meses. O sea, incluso si uno hace un par de años cogía Google Translate y el resultado era muy malo, ya no es así. Y como he dicho, son los 60, los 80, empezamos a programar una serie de normas para hacer traducciones fáciles. Era palabra a palabra, literal, muy malo, pero estaba bien para la programación. Luego en el 95 empezó el Machine Learning. Empezó a desarrollarse y a aprender solo el sistema. Ya no hacen falta 1000 ingenieros. Empieza la máquina a aprender. En el año 2005-2010 llegó el análisis tipo sentiment. Ahí empezamos ya a tener en cuenta un poco el contexto. Dices, vamos a ver, esta palabra se puede traducir de distintas maneras en distintos contextos. Le da más calidad. Luego ya en el 2017 Google saca su sistema de RMT, que está toda esta tecnología detrás de ello, y entonces cualquiera puede empezar realmente a hacer traducciones jurídicas o con modelos más especializados de distintas maneras. Y lo que está ocurriendo ahora, está ChatGPT, Claude, DeepL, Gemini, y de repente incluso se pueden hacer correcciones culturales, de contexto. Entonces, una novela para un lector alemán. Tú, si eres español, escribes sobre ciertas personas conocidas aquí o cosas que han ocurrido en los medios de comunicación, o hablas de eventos históricos que normalmente solamente conocen pues la audiencia española. Y como escritor, a veces ni te lo planteas. Simplemente escribes para tu público objetivo. Y tú no dices el rey español antes de hablar, de poner el nombre de ese rey. Porque si me parece que estás como riéndote de la inteligencia del lector, ¿no? Sin embargo, en alemán igual sí lo tienes que poner. Por ejemplo, decir Federer, el tenista. Bueno, quizás Federer ya es muy internacional, pero quizás con otros no hay que hacerlo. Porque ese es el contexto cultural, que son muy distintos en los distintos mercados. Pocos son contextos que resultan realmente internacionales. Y aún así, está el tema del desarrollo exponencial que hace que haya miles de millones de usuarios que utilizan ahora estas chats, que son mejores ya en entender el lenguaje, en el contexto, etcétera. Y luego también se puede alimentar un volumen mucho mayor. Antes eran miles de palabras y ahora prácticamente puedes meter toda la Biblia. No obstante, este no es un camino fácil. No puedes coger simplemente una máquina y pensar, lo meto y saco un buen resultado. Hay muchas maneras de hacerlo, y aquí es como lo estamos haciendo en Aniara. Tenemos un guión
y luego hacemos la primera traducción. A veces está bien, a veces no es tan buena, y entonces la pasamos a otro nivel. Tenemos un lingüista, un profesor de idiomas que trabaja con nosotros, estudia el texto y mira si hay que ajustar esta traducción hecha con una máquina. Y luego pasamos a una verificación de calidad, nos dan feedbacks, hablamos con traductores y trabajamos solamente con traductores en su lengua materna y que estén en el país de ese idioma. Es decir, si va a ser una traducción a inglés americano, queremos un traductor americano que sea su lengua materna y que viva en Estados Unidos, porque ahí tienes contexto. Ahí puedes realmente verificar la calidad y la calidad también a nivel de contexto y cultural, porque si llevas 10 años viviendo en Suecia, a lo mejor ya no sabes de qué hablan los medios de comunicación en Estados Unidos y te pierdes cosas. Y entonces ahí llegamos a estos pasos que damos, que puede ser un paso o dos. La calidad del texto. Pero realmente esto es muy importante hacerlo. Los traductores tienen mucho más conocimiento de todo esto, mucho más que la máquina. Saben qué hay que mirar, saben cómo funcionan ciertos textos específicos. Y luego está la segunda verificación de calidad, que puede ser alguien que lo que hace es encargarse del tema de los términos jurídicos, cómo se dice esto en el idioma a nivel jurídico, en alemán, por ejemplo. Por ejemplo, que te detengan. No es lo mismo la palabra, o no significa lo mismo en distintos idiomas ni mercados. Ahora tenemos una escritora de novela de crímenes y quieren que sea un alemán quien lo lea, porque quiere saber que su lector de esta novela va a llegar hasta el final. Ahí al principio no le interesan tanto los términos jurídicos, tenemos que pensar nosotros si funciona o no, pero quiere que un lector lo verifique. Esa verificación de calidad en los distintos contextos a veces se hace de manera distintas. Y luego tenemos también, un pulido que se le da a todo esto. Antes el escritor, por ejemplo, escribía en chino mandarín y no sabíamos si la traducción era buena, o en italiano, si no hablas italiano no sabes si están bien o mal traducidos. Y yo, como he trabajado en el ámbito editorial, sabemos que este tipo de traducciones pueden ser muy caras. Una pequeña editorial a veces trabaja con un estudiante para traducir. Y entonces la calidad al final realmente no sabes si es buena o no. Puede ser buena, pero puede que no sea buena. No lo sabes, no tienes manera de juzgarlo. Y cuando ves todo este proceso, el feedback que te dan en cada uno de los pasos, entonces vas estando más seguro que va a ser bueno. Vamos a escuchar algunas voces generadas con inteligencia artificial para que veáis la calidad, porque realmente antes había unas voces muy robóticas, pero ahora esto ha crecido exponencialmente, básicamente para cosas de atención telefónica, etcétera. Pero ahora esto ha cambiado mucho. En algunos de los casos es mi voz clonada a distintos idiomas, de repente hablo japonés. Y realmente hablo menos japonés que español. マドリド異級紀流年後金日に開学流月のマドリドの午後ハンモトクでくつろぐマルティンさんロマンは黒いサングラスの奥から美しい木を見つめている。エレナはこのシルビアと2人の子供とプル。Does anyone know Japanese? ¿Alguien sabe japonés? So it's hard to, tell. Con lo cual es difícil no saber qué tal es. And this is the German translation of La traducción al alemán. And this is a AI generated Una voz generada con inteligencia artificial. Der Mann sitzt in einer Hängematte und blickt auf seine schöne Frau, die er hinter seiner dunklen Sonnenbrille verbirgt.
Elena ist im Pool und spielt mit ihrer Schwester Silvia This is a und den voice beiden not Kindern having ihrer Schwester. a real Sie werfen sich gegenseitig einen voice aufblasbaren Ball zu und this bespritzen is sich basically the gegenseitig. images that I showed Alle you. lachen. Taking something from the ground Der up. Garten des Hauses ihrer prompting Schwiegereltern voice. erstrahlt Deep, in üppigem Grün narrative und mit German bunten, voice. exotischen Voice. Es una Pflanzen. voz de narrativa, o sea, de un narrador en alemán, y entonces adopta un poco el mismo tono, etcétera, pero no es una voz del todo natural. Lo que es interesante aquí, y en el español quizás se den más cuenta, es que you know, working into the text. And you can also see, okay, now the sentence is shortened in this crime novel. realmente lo que hace es, por ejemplo, la frase es más corta porque es una novela sobre un crimen y entonces acorta o hace más hincapié, etcétera, ¿no? Intenta entonar. Yeah, just gonna Madrid, 1976. me again. Soy Nothing yo can otra go vez. wrong on a sunny June afternoon in Madrid. Martín San Román, relaxing in a hammock, looks at his beautiful wife, hidden behind his dark sunglasses. Elena is in the pool playing with her sister Silvia. Madrid, 1976. Madrid, 1976. Nothing can go wrong on a sunny June Nothing can go afternoon in wrong on a Madrid. sunny June afternoon. Mar- I should have the American Martin San flag on this one. Oh, Tenía que haber puesto aquí la voz americana. this is American. Madrid, 1976. Nothing can go wrong on a sunny June afternoon in Madrid. Martín Esta es la San que tiene Román, acento americano. relaxing in a hammock, looks at his beautiful wife, hidden behind his dark sunglasses. Elena is in the pool playing with her sister. Okay, now comes the real quality test. Aquí llega el auténtico test de calidad, el Highly español. anticipated this. So, and this is also important. That my voice in different languages. Mi has voz this en kind of distintos Swedish idiomas undertone. tiene siempre un poco Which este is very good when tono you have subyacente like a biographical sueco, lo que está muy and bien you cuando clone es una that novela person's biográfica, porque voice, estás clonando la because you know voz it's de esa persona Even y if sabes it's que es you will sueco. understand it. You will understand the language. It's not Entonces, like bad. haces que se entienda bien el idioma, pero no tienes como un pequeño toque de una persona que es española hablando alemán o un sueco hablando inglés. Aquí vais a oír ahora mi voz clonada y luego una con inteligencia artificial. Nada puede ir mal en una tarde dorada de junio en Madrid. Martín San Román, acomodado en una hamaca, contempla oculto tras sus gafas oscuras de sol a su bonita mujer. Elena está en la piscina jugando con su hermana Silvia y los dos hijos de este. Se lanzan una pelota hinchable y se salpican. Todos ríen. El jardín de la casa de sus suegros resplandece de exuberante verde y coloridas plantas exóticas. What's your verdict? ¿Qué opináis? Los pájaros canturrean la proximidad del verano. Sorry, again. I'm not used to PC. That's why. Perdonad, What do que you no soy think? muy bueno con los ordenadores. ¿Qué pensáis? It's good. Good, thank you. Bien, ¿no? That was Gracias. a relief. And then Es un me in alivio. Spanish, so we'll Y ahora hear the yo, en español, Swedish dialect here. vais a oír como detrás ese toque sueco. Madrid, 1976. Nada puede ir mal en una tarde dorada de junio en Madrid. Martín San Román, acomodado en una hamaca, contempla oculto tras sus gafas oscuras de sol a su bonita mujer. Elena está en la piscina jugando con su hermana Silvia y los dos hijos de esta. Se lanzan una pelota hinchable y se salpican. Todos ríen. El jardín de la casa de sus suegros resplandece de exuberante verde. Okay. So that's the involvement. You've probably heard voices before, and this is where it is right now. Bueno, It's seguro better que ya at habéis more oído este trained tipo de languages. voces antes, Like está English, siendo cada vez Spanish is good, mejor. En los French que más is se really good, hacen, German is good, en francés, en Arabic alemán, is en great, inglés, es muy because bueno, it's en very árabe, programmatic es language. muy It's bueno much porque es un easier to lenguaje muy, translate. muy bueno Mandarin para is the best. programar y el Swahili mandarín is también, great. el swahili también va muy You know, bien. when the words doesn't, Cuando change, las or palabras it's much no easier, cambian, the intonation of those o languages. entonces la entonación de esas palabras es más fácil. Entonces, cuanto más entrenadas están las máquinas, So how mejor will we salen find esos out? idiomas. This looks great, right? Let's go. No, Vale. you know, we're still. I think the invention of machine learning. and Yo so creo on que and so inventar on, el it's machine bigger than learning, electricity. etcétera, creo que esta It's invención bigger ha than sido más revolution. importante realmente que la revolución If we industrial o compare this to el electricity, invento de we la just electricidad. threw Si in lo the light bulb, right?
comparamos con la invención de la electricidad, estamos como todavía ahí mirando a la bombilla, porque las máquinas son rápidas, tenemos que ajustarnos, tenemos que entender cómo usar esta tecnología, y ahí estamos ahora. Es bueno para literatura de género. Perdonad. Vale, voy a saltar porque esto era un aviso. Para la no ficción periodística es buena, también cosas muy especializadas, por ejemplo, las de filosofía. Cuando se traducen al final siempre se hace como una especie de explicación diciendo esta palabra significa esto, esta palabra significa esto. La ciencia ficción, cuando se inventan planetas, etcétera, bueno, eso ya es un poco más difícil. Los nombres, eso es muy difícil. Estamos trabajando con un escritor español que trabajan con nombres binarios. Esto en algunos idiomas ni siquiera existen, con sustantivos binarios. Luego también es el tema del texto al audio en algunos idiomas menores, otros están muy codificados, algunos lenguajes tienen una entonación muy específica y eso requiere muchísimo entrenamiento. Y luego simplemente por comparar, en el 2023 el total de los libros que se tradujeron de español a sueco fueron 12. Esperamos que haya 26 el año que viene. Y hemos empezado hace 10 meses solamente. Y de sueco a español, 9. Y esperamos que haya 23 este año que viene. Ese es el volumen. Y yo no pienso que por eso sea de menor calidad. A veces es incluso mejor. Porque ves el proceso. Es transparente. Estas son una cita de Björn Ranelid que vendió 1000 copias en sueco. Bueno, no os voy a leer la versión en castellano, la tenéis ahí. Mis historias son aves migratorias que buscan calor y no pararé hasta que encuentre un nido en tu corazón. Esto es una cosa también que es importante. Una de las cosas que realmente me motiva es que hay tantas historias buenas y tantos escritores buenos que no llegan a ir fuera al mundo. Hay algunos, sin embargo, que se hacen escritores súper conocidos y están incluso en todas las tiendas de los aeropuertos. Pero hay otros que tienen un gran potencial. Y luego tenemos los nuevos laureados, la literatura de alto nivel, etcétera. Pero normalmente tienen el apoyo de gobiernos, de fondos que realmente quieren asegurarse que incluso en estos ámbitos se conocen gente de estos ámbitos. Bueno, y con esto acabo. Hay que decir que Aniara surge del poema del escritor sueco Harry Martinson, que le dieron el premio Nobel precisamente cuando yo nací. Y bueno, evidentemente, cuando se lo presenté al gobierno, levantaron su pulgar y dijeron sí, adelante con ello. Bueno, esta ha sido la primera presentación que he hecho y ahora voy a pasar a la segunda parte, que son las preguntas del público. Bien, después de esta interesante charla de Ricard, thank you, Ricard, for your talking. Recibimos también a Neus Casanova. Muchas gracias, Ricard. Correctora literaria especializada en el sector del audiolibro. Ella tiene mucha experiencia internacional en el sector como editora de la saga Egmont de Dinamarca. Bueno, y ahora ellos van a tener una pequeña charla sobre toda la parte de la inteligencia artificial en el sector editorial. Bienvenida, Neus, también. Un aplauso. Hola. Y gracias. And thank you, Ricard. That was very enlightening, actually. Muchas gracias. Ha sido muy ilustrativo realmente. Ya habíamos hablado de ello un poco. Voy a entrar directamente en temática. Yo soy traductora, yo soy también editora, así que tengo muchas cosas que decir al respecto a todo esto. He vivido 10 años en Dinamarca,
Soy catalana, española, así que he vivido un poco entre estos dos mundos. Y como tú mismo has dicho, la industria literaria parece que es como un mercado único y me gustaría hablar de ello. Porque tengo la impresión de que estamos en un mundo muy globalizado ya, las cosas están cambiando, pero creo que la industria literaria es uno de esos ámbitos donde se ven muchas diferencias. Tienes como su propio universo. Nos has hablado de estos distintos mercados, de cómo los ves. Has dicho que no te gusta la inteligencia artificial, sino más bien hablar de NLP, del texto a voz, de todas estas evoluciones y cómo esto se acoge de diferente manera según los mercados. Cuando se trabaja con las traducciones, evidentemente esto es una historia de traducir ya libros, textos, pero se percibe de una manera muy distinta en distintos mercados. Y la traducción como tal ha ido evolucionando de distintas maneras, por ejemplo, en los países nórdicos o aquí en España. En España creo que ya hemos hablado de eso cuando nos vimos por primera vez en España. Estudiamos una carrera de traducción, está profesionalizado, mientras que en otros países, como en Dinamarca, o sea, puedes llamarte traductor si no estás licenciado, me dice. En Dinamarca, aunque no te hayas licenciado en traducción, puedes hacer unos cursos. O sea, se ha desarrollado de manera distinta. ¿Puede, por favor, alguien mejorarle el micrófono a Ricard? Se le oye bastante mal. ¿Pueden decirle que use el micro de mesa? No lo oigo. Normalmente se distribuye primero en inglés, en Canadá, Estados Unidos, pero tenemos feedback de los escritores. Normalmente primero lo hacen en inglés. Por favor, ¿pueden decirle que utilice el micro de la mesa? Lo oigo muy mal. You made the sum up there. Because that's also the key thing for us, especially during Eso es fundamental para nosotros sobre el proceso, durante el procedimiento, sobre todo. Tenemos traductores a inglés, americano, inglés-americano, evidentemente, son los más importantes. Y están muy impresionados por cómo está evolucionando esto. También trabaja con la tecnología y se da cuenta de que puede ahora sacar como 8 libros en el tiempo que antes hacían 1. Y realmente le pagan por el tiempo que dedica, o sea que no se les paga menos. Se paga menos por cada libro, si no, evidentemente no podríamos hacer tanto. Pero creo que traductores, escritores están un poco esperando a ver qué opina la audiencia, los lectores. Dices que los escritores tienen que estar también satisfechos con el resultado. Y es lo que queremos también, con que se traduzcan sus libros, tienen que estar orgullosos de ello. Pero la industria como tal, los lectores, las librerías, ¿tú dónde ves que se posicionan todas esas tecnologías en este nuevo ecosistema que hay en la industria? Porque queremos que estén contentos los escritores, que se difundan por todo el mundo sus historias. Pero existe todo un mecanismo que explica por qué unas cosas se traducen, otras no, porque se habla de un libro. O sea, el tema de la traducción, ¿dónde encaja aquí? ¿Cuál es el criterio que usáis? Bueno, si miro hacia adelante, creo que esta tecnología
va en 5 años a formar parte de nuestra vida cotidiana. Esto es solo un momento incipiente. ¿Y qué ocurre? Cuando empezamos con los audiolibros, muchos escritores empezaron a dar cuenta que los textos que escribían no eran muy buenos para el audio. Entonces empezaron a hacer otras versiones, algunos escritores empezaron a escribir de distinta manera. Por ejemplo, teníamos un lector que los propios escritores elegían para hacer estas lecturas al principio. Evidentemente hay que escribir con las referencias, los contextos locales, pero hay muchos escritores que dicen, sí, ahora tengo que pensar si esto va a funcionar en Alemania o tal. Y esto no va a afectar a la calidad, simplemente creo que lo que hay que hacer es añadir pequeñas cosas a los textos para que funcionen en distintos lugares. Y creo que esto es lo que vamos a ver en el futuro mucho. Y creo que los escritores que lo hagan van a estar muy satisfechos con ello, como grandes escritores españoles. Va a ser distinto, pero vamos a ir hacia otra manera de escribir. Y cuando hablo de los traductores, evidentemente entiendo que estén preocupados en la actualidad. Muchos traductores están preocupados porque ahora parece que está bajando su trabajo, su carga de trabajo, y el motivo es que los editores solamente hacen las traducciones que estaban previstas. Pero lo que pensamos que va a pasar es que va a haber más trabajo para los traductores, porque el crecimiento bruto de todas las historias, o neto de todas las historias que va a haber, van a ser ahora, en vez de 10 libros al año de español a sueco, van a ser miles. Y necesitamos a los traductores en todas estas fases del proceso. Vamos a necesitar más gente que sepa traducción y traductores que trabajen con estas tecnologías. Creo que es una cosa que está en plena evolución. Tengo amigos ilustradores que también dicen, uy, esto se va a llevar nuestros trabajos, pero no, ahora trabajan con los prompts y lo que hacen es añadir su visión, añadan cosas, el prompt es la base y luego ellos trabajan con aportando su visión artística. Y es muy importante, porque estas máquinas no van a entender el aspecto artístico. Creo que los escritores tampoco tienen que tener miedo, porque cuando vemos lo que escriben, pues no. Ahora que has mencionado Storytel y el audio en general, cómo algunas historias funcionan mejor claramente para el audio, otras para otros sistemas, ¿crees que esas tecnologías van a estar igual posicionadas en el mercado? Es decir, vamos a utilizar esta tecnología, como has visto en la última transparencia, para ciertos géneros y se quedan ahí, como otros géneros quizás van a ser más traducidos por traductores humanos, como la poesía, por ejemplo. Dice Rickard, sí, las literarias, donde hay muchos juegos de palabras, donde sea muy poético, no funciona con la máquina. Un elemento clave, creo, que es algo que Marvel y nosotros sabemos, es que para el audio la no ficción no va bien. No funciona bien en el audio. Así que cada vez más hay menos traducciones de no ficción, y no ficción, a medida que el audio sube, está peleándolo mucho. Tú lo puedes leer en un ebook, en un papel, pero lo que ha perdido la no ficción frente al audio, creo que lo van a ganar en este otro proceso. Por ejemplo, el tema del periodismo. Hay un escritor cuyo libro se ha utilizado en Ucrania, en Polonia, pero han sido todo copias piratas y traducciones piratas. Y el pobre escritor no ha visto ni un euro de todo ello. Solamente le ha dado prestigio, pero nada más. Pero esto es una posibilidad para que, por ejemplo, se pueda llegar a distintos mercados y con eso se pueda ganar dinero. O sea, así puedan seguir haciendo historias sin tener que trabajar también en la universidad a tiempo parcial. Así que sí, creo que hay distintos géneros a los que les va a ir mejor
o no, o las tecnologías nos van a ganar más con esas tecnologías. Y quizás los que ahora se han traducido mucho, porque son muy exclusivos en ciertos mercados, quizás en el futuro vamos a ver que los números van a cambiar, van a subir. Es una especulación, pero creo que va a haber un cambio. Ahora que hemos hablado de poesía, a mí me encanta la poesía. La industria literaria es enorme e incluso aunque funcione como un ecosistema, creo que hay muchos submundos en el interior. Cuando hablabas de poesía, hablabas más de ficción literaria, como de alta literatura, aunque no me gusta mucho este término. Sí, también experimental, dice Ricard. Creo que hay una parte de la industria literaria que claramente funciona por la pasión, por la literatura. A los autores nos gusta que nos paguen y que nos paguen bien, pero también lo hacemos porque trabajamos, porque nos apasionan algunos proyectos. Ahora que está más globalizado el monstruo, realmente están haciendo que haya unos grandes agentes, no voy a mencionarlos, todos conocen los grandes nombres, pero luego también están las pequeñas editoriales que realmente están un poco ahí con todo lo que está ocurriendo, evolucionando. ¿Tú cómo crees que va a ser la evolución? Las pequeñas, entre comillas, editoriales, luego estos pequeños proyectos que hacemos porque nos gustan, nos apasionan, ¿tú cómo crees que van a hacer que cambien en la industria literaria? ¿Va a avanzar de distintas maneras esta industria? Creo que hay dos respuestas, dice Ricard. Bueno, los editores con los que trabajamos son pequeñas editoriales. Son muy de nicho. Acaban de sacar una historia, uno de ellos, no voy a citar los títulos porque incluyen palabrotas, pero es como la deplorable historia militar de los rusos. Es un tema, evidentemente, que ahora tiene mucho auge, pero que no está saliendo de Suecia. Y este es un proyecto de esos pasionales que tú dices, de una editorial pequeñita. Pero también una cosa que es fundamental es que lo que los traductores pueden estar seguros porque este tipo de proyectos van a seguir existiendo. Lo que no hay que hacer es cuando uno ve algo que está traducido por Google, tienes que decir, sí, a veces es más trabajo que si empiezo de cero, pero creo que nuestro procedimiento no es así. Hace falta añadir el toque artístico, porque si no, no es realmente lo que el escritor ha intentado plasmar, el toque poético, etc. Creo que estos proyectos tan de pasión van a estar ahí a nivel de no ficción, en el mundo literario. Como los fotógrafos o los literarios o los ilustradores siguen aportando ese toque artístico. Lo que pasa es que van a hacer en vez de una foto 10. Así que hay que mantener con esos proyectos tan apasionados, pero ayudarse quizás en la tecnología, porque van a ser la base de lo que tú vas a hacer. Al inicio nos has mostrado cómo tanto la música como la industria de la televisión tuvieron también que hacer frente a estos grandes avances, y la industria del libro parece que va también evolucionando, pero más a la zaga. Yo tengo una hipótesis al respecto que me gustaría aquí compartir y escuchar un poco qué piensas tú. Creo que la industria del libro como tal, de todos los artes, si lo comparamos con estos tipos de artes que están más en los medios digitales, etcétera, creo que es un poco como lo más antiguo. Era un signo de estatus. Cuando uno tenía dinero, cuando salió la impresora, podías imprimir, ¿no?
la imprenta podías imprimir, era como el arte de tu familia. Y creo que esto ha ido sobreviviendo con el paso de los tiempos hasta ahora. No hay mucha gente que son, ¿no?, los literatos, son los que se dicen, tengo esta colección de libros, este soy yo, esto es lo que, ¿no?, un cierto estatus. Así que tienes esto presente. ¿Tú crees que esto tiene algo que ver con cómo nos enfrentamos a todo esto? Bueno, yo cuando trabajaba con los autores originales les preguntaba ¿por qué haces esto? ¿Qué te motiva? Y no decían dinero. Era asegurarse de que el mayor número posible de gente leyera sus historias, porque producir un libro, quizás tú has hecho un buen libro, eso no vamos a hablar de eso, pero creo que el tema del orgullo sigue estando ahí. Pero ahora también está en Japón, tu libro, etcétera, ¿no? Bueno, no todos los escritores escriben por el mismo motivo y ven los éxitos y la evolución de distintas maneras, pero creo que hay otra cosa que quería mencionar que tú has dicho. Creo que estos negocios como locales son así por cómo es la industria literaria, porque a veces no crees que tu libro va a viajar mucho. Los escritores de no ficción quieren que haya un libro, porque eso realmente es como que les da algo con lo que salir a la escena pública. Así que creo como que el tema del estatus no va a hacer sino crecer en el futuro. Gracias por vuestra charla. Vamos a dejar paso a preguntas para vosotros, para el público, y si queréis preguntarles algo concreto o tenéis alguna duda o queréis expresar algo distinto, otra opinión, os pueden pasar el micrófono. Levantáis la mano y os ceden el micrófono. And you can do it in Spanish, of course, because I have a translator here. Sí, en español. Dice que lo podéis hacer en español porque tiene una traductora y en la cabina tiene a un intérprete. Hola, Ricard. Mira, yo quería saber si existe otra casa otra editorial, que no me salía la palabra, otra editorial igual a la tuya, si no en tu país, en Europa, algo con lo que te puedas comparar o que estén surgiendo ahora igual que tú has abierto la tuya, si tienes... No hemos oído hablar aquí. Do you know of any other publisher that is doing the same as you do or similarly, like maybe not in Sweden, but like in Europe or somewhere else, maybe in the world? I think there's two of course they were starting to work with machine translation. Sí, evidentemente hay editoriales que estaban empezando a trabajar con la traducción máquina, por eso ahora los traductores están un poco como a ver qué pasa. Creo que esto es una de las cosas que va a ocurrir, pero creo que las editoriales son como muy locales. No saben cómo vender, cómo distribuir fuera de sus mercados a otros lugares del mundo. Así que yo creo que podemos todavía esperar mucho a que cambien, a que vayan por ese camino las editoriales, sobre todo las pequeñas. La gente parece que está empezando a entrar en eso. Pero creo que siempre que hay un cambio de tecnología, siempre hay un storytelling, un relato que hace no precisamente al negocio. Y creo que evidentemente va a ser así, vamos a ver más aniaras surgir en distintos lugares del mundo, más también autores que se autopublican. Pero lo que yo pienso no es algo exclusivo y lo que ya he hecho. Creo que vamos a ver más ideas como la mía que van a ir surgiendo en distintos lugares del mundo. Las grandes editoriales creo que también están entrando a otros grandes mercados. Todavía quizás no están ahí, pero sobre todo con mercados muy distintos, como las grandes, como Planeta, Penguin Random House, etcétera. Se van a mover a esos grandes mercados de esta manera. Están ya listos para hacerlo, creo. Si hay alguna pregunta, sí.
Sí, hola. Yo os quería preguntar a los dos cuáles creéis que son los factores clave que vosotros analizáis en las obras para decidiros a traducir unas sí, otras no. Aparte de los obvios, quizá de las ventas en el país de origen o lo que sea, si hay otros factores clave que buscáis o que usáis para filtrar esas obras que vais a traducir. Yeah, he's asking to both of us, like, what are the main factors that we analyze or like try to choose when deciding to translate something? Like, of course, you know, how much it has sold in their home country, but... Yeah. Do you want to go first or do you? A ver, como has dicho, el tema ventas es súper importante. Yo creo que hay un punto muy difícil de encontrar el equilibrio, pero es el tema de un libro nicho que puede ser interesante para el resto del mundo. Quiero decir, a veces lo nicho puede jugar en nuestra contra, pero a veces puede jugar en nuestro favor. Esto lo hemos visto en los últimos años con el tema de las traducciones de literatura japonesa y coreana. De repente, hace 15 años había, bueno, Murakami y 4 cositas más, y ahora ha habido como una explosión de que nos interesa lo japonés, cómo viven estas historias súper realistas, ¿no? Entonces es mirar un poco hacia dónde va el mercado, qué está siendo interesante ahora, qué se está consumiendo y qué puede llegar a triunfar. Y a veces se hacen apuestas que pueden ir muy bien y a veces no, pero yo creo que el intentar entender si esa historia puede interesar tanto a nivel emocional, de puedo empatizar con esto, pero también todo lo contrario, es que nunca había escuchado esto, y es, como hemos dicho antes, la literatura al fin y al cabo nos lleva a otros mundos y nos lleva a entender realidades que de otra forma igual no podríamos entenderlas. Así que yo, al menos personalmente, también cuando he trabajado de editora, miraba un poco eso, ¿no? Es decir, lo nicho, pero que pueda entenderse, ¿no? Y que pueda tener interés en tema ficción. Maybe I'm going to say the same. Quizás diga lo mismo que tú, pero lo voy a decir breve. ¿Por dónde empiezo? ¿Que si va a ser comercial? No. Tenemos allá a Javier, que se ha vendido muy bien en España y con muy buenas críticas y con buenas historias, y las historias buenas van a funcionar, van a viajar, van a ir a todos los mercados, van a funcionar bien en distintos mercados, y mucho de esto tiene que ver con las ventas. Pero creo que hay también públicos nicho. Cuando uno hace fantasía, ciencia ficción, hay públicos nicho en todos los mercados, aunque uno venda solamente en Canadá, en España, en Alemania, en Reino Unido, 3.000, bueno, de repente se convierte en una cifra importante, y aunque hablemos siempre de dinero, no hablamos de literatura comercial. Básicamente, eso es todo lo que hacemos ahora. Tenemos 3 o 4 que son claramente muy comerciales, y unos 31 que están en otro nicho, o que no sabemos realmente si es para jóvenes adultos, que en algunos mercados no funcionan, muchos de ellos no funcionan, pero vamos a hacer que funcione, seguro. Es un campo muy amplio, pero como digo, hay estas diferencias. Hay no ficción supercientífica que lleva más tiempo. Quizás todavía no cubrimos el 70% del coste, y ahí va a ser más difícil. Quizás necesitamos más fondos culturales o científicos para ese tipo de proyectos. Pero no es solo comercial. Y no es lo único que buscamos. Buscamos cosas singulares. Mira, en nuestra asociación hay muchos autores que son autopublicados y otros que trabajan con editoriales muy pequeñitas. Lo que me gustaría saber es qué precio tiene una traducción, yo sé, al japonés, por ejemplo, o si en distintos idiomas es diferente precio. Me gustaría conocer los precios, vamos.
She talks about that in their organization they have a lot of self-publishing authors, but also very small publishers. So she kind of wants to know prices, like how much it costs to translate something, like for example to Japanese, or if there are like different prices depending on the translation, but like prices, like what's the actual cost of all of this? Yeah, as I mentioned, it's like 20% of Como ya he dicho, es como el 20% and that's un coste habitual de traducción. some are more expensive. And Estoy hablando de una media. Algunos son más caros, otros menos caros, depende también de la dificultad. smaller publishing houses, Pero creo que las editoriales pequeñas, los que se autopublican, ahí nos estamos centrando, estamos ahora siguiendo cómo les va en Amazon, cómo vemos que ahora cada vez les va mejor. Y entonces esos son los que hay que traducir. A veces tienen un agente o un editor. Hay derechos a veces internacionales también para que los editores también se lleven parte de estos ingresos. No quería hacer como publicidad de Aniara, pero en nuestro caso los escritores se llevan 5 veces más de dinero. Depende de los editores, de los agentes. Lo que estamos haciendo nosotros es dar un salto, vamos directamente a la distribución. Hacemos un bypass, entonces por eso ganan más. Bien, pues si no hay más preguntas, damos ya por concluido. ¿Sí? ¿Tienes una pregunta? Hola, buenas. Como ha mencionado la presidenta, en la asociación somos varios autores autopublicados y tú has mencionado Amazon y es una de las plataformas en las que yo publico mis libros. Yo soy autopublicado y solo publico en Amazon, no estoy ni con ninguna editorial. ¿Cuál sería el nexo de unión entre vuestra empresa de traducciones y un autor autopublicado que no tiene una editorial detrás? ¿Tendría que el autor ponerse en contacto con vosotros o seríais vosotros los que encontraríais al autor a través de seguir las ventas en Amazon, por ejemplo? He's also a self-published author from the association, and he only publishes on Amazon, like as a self-published author. So he was asking about like what's the connection between this kind of self-published authors and you're a publisher. Like, do you follow authors, like their sales ranks on Amazon, or can authors contact you? Yes, of course, both. We have a lot of self-publishing authors. Tenemos también muchos autores que se autopublican. Lo que ocurre es con estos escritores que ellos llevan por libros, ya se han liberado de la industria literaria en cierto modo y a veces es más fácil trabajar con ellos. Porque no lo hacemos como cuando es una editorial normal. Nosotros no podemos ir a las ferias de Frankfurt, etcétera, comprar todos los derechos, etcétera. Nosotros nos centramos en buscar historias. Y no hacemos muchas cosas que hacen las otras editoriales, pero los que se autoeditan están acostumbrados a ello. Nosotros miramos las ventas de Amazon. Sobre todo nos centramos en idioma inglés, porque son las que hay que traducir. Y también ahora vemos en español para ver cuáles son los autores que se autopublican. Y estamos trabajando con algunos en Estados Unidos también. Lo vamos a hacer, todavía no en España. ¿Nadie más? ¿Ninguna pregunta? De acuerdo, pues ahora sí que despedimos ya nuestra charla. Damos las gracias a Ricard y a Neus. Un aplauso para ellos. Y ahora disponemos de un cuarto de hora para que podáis ir como ya he comentado, tenéis un servicio de café y agua.